Hola chicos, bienvenidos a la clase de ciencias de esta semana. En clase de ciencias naturales hemos venido trabajando en este periodo. La primera y segunda semana trabajamos en proceso biológico. Esas 2 semanas trabajamos qué necesitan los seres vivos del medio para poder sobrevivir y adaptarse, ¿cierto? Las 2 semanas siguientes trabajamos en proceso físico y trabajamos sobre qué es el sonido y cómo el sonido se transmite a través de los estados de la materia, ¿cierto? Sabemos que los estados de la materia son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora, para esta semana, vamos a trabajar en proceso químico. Por eso, el propósito de esta semana es identificar cómo afecta la temperatura en el cambio de estado de esos estados de la materia. Vamos a ver entonces de qué se trata. Para empezar, vamos a ver un video que nos va a generar unas preguntas. Niños, llegó el día del viaje que programamos para ir al desierto de la Tatacoa. ¿Tienen todo listo? Santiago, ¿qué trajiste para comer? Traje un ponqué de chocolate, un jugo bien frío y un helado súper congelado. Súbanse al bus. Espero que no hayan olvidado traer sus loncheras y cuadernos para tomar apuntes de lo que veremos hoy. Este es el desierto. Aquí en el día hace mucho calor. Vamos a parar aquí para comer. Saquen su comida. ¡A comer! Mi helado se derritió, mi jugo está caliente y mi ponqué de chocolate ya no es un pastel de chocolate. Sabemos entonces por qué le ocurrió esto a la comida de Santiago. Vamos a ver entonces. Sabemos que la materia tiene 3 estados. El estado sólido, que es cuando las cosas están compactas. Por ejemplo, mi teléfono está en estado sólido. Tenemos el estado líquido, que es el agua, las gaseosas, todo lo que son los líquidos. Y tenemos el estado gaseoso, que en clase ya lo habíamos visto en el primer periodo, que son todos los gases, el vapor y diferentes cosas pues, que ya habíamos nosotros hablado y ustedes los conocen muy bien, ¿cierto? Ahora, este periodo vamos a ver entonces cómo la temperatura, es decir, qué tanto calor o tanto frío hace para que esos estados de la materia cambien de un estado a otro estado. Aquí en mis manos tengo un yogur. Este yogur está congelado, miren, está congelado. ¿Por qué se congeló ese yogur? Muy bien, si lo que están pensando es que yo lo metí al congelador, tienen toda la razón. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice con esa temperatura? ¿La subí o la bajé para que esto se congelara? Muy bien, la bajé, es decir, que lo saqué de su temperatura normal de la nevera y lo metí al congelador para que se pudiera congelar y cambió de estado. ¿En qué estado estaba? Líquido, muy bien. Y cambió a estado sólido, muy bien. Pero ¿qué pasa si en vez de bajar la temperatura, yo en este momento, así con mi yogur congelado, lo pongo en el solecito o lo dejo muchas horas fuera de la nevera? O pues lo meto al microondas para que se caliente más rápido. ¿Qué pasa si yo caliento esta temperatura? Muy bien, se vuelve a poner líquido. Y pues les pregunto otra cosa. ¿Qué pasa si yo tengo una olla hirviendo en el fogón y le pongo una tapa? Muy bien, se llena de burbujitas como de agüita, ¿cierto? La tapa, cuando tapamos el vapor, se vuelve agüita. ¿Ustedes saben por qué pasa eso? Porque ese vapor que está saliendo en estado gaseoso se vuelve a convertir en agua cuando la temperatura baja. Entonces, como la temperatura de la tapa de la olla es mucho menor, entonces baja la temperatura y esa agüita que subió en estado gaseoso se vuelve a convertir en agua. Vamos a ver entonces cómo la temperatura ha afectado esos cambios de estado. Es decir,
que si subimos o bajamos la temperatura para alguna cosa, puede que pase de estado sólido a líquido, de líquido a sólido o de gaseoso a líquido. ¿Será que también podrá pasar de gaseoso a sólido? ¿O solamente pasa de gaseoso a líquido y de líquido a sólido? Vamos a ver, les voy a mostrar una imagen que nos va a explicar un poco mejor cómo son esos cambios de estado de las cosas en la materia, pues de lo que tenemos a nuestro alrededor. Listo. Antes de empezar entonces, vamos a traer por favor nuestro cuaderno, porque vamos a necesitar tomar nota de una imagen que les voy a mostrar ahorita. ¿Listo? Aquí tenemos, mis amores, esta imagen. Esta imagen nos muestra los estados de la materia. El hielito va a ser el estado sólido. La gotica va a ser el estado líquido. Y la nube va a ser el estado gaseoso. Vamos a ver entonces cómo cambia algo de la materia de un estado a otro estado. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Tenemos un hielito, ¿cierto? Si al hielito le subimos la temperatura, es decir, lo ponemos a calentar o lo ponemos al sol o lo sacamos del frío, por ejemplo, de la nevera, ¿cómo se va a volver? Muy bien, líquido. Súper bien. Ese cambio de sólido a líquido tiene un nombre, se llama fusión. Es decir, que si mi yogur se queda en la temperatura ambiente fuera de la nevera, se va a convertir en líquido. Eso fue lo que le pasó a Santi en el video, que su lonchera se subió la temperatura, entonces se le derritieron las cosas que tenía. Por eso no podemos sacar las paletas de la nevera. Es lo mismo que pasa con mi yogur. ¿Listo? Listo. Hasta ahí estamos súper bien. Entonces, fusión es cuando cambia del estado sólido al estado líquido. No solamente pasa con el agua, también pasa con otros materiales. Por ejemplo, cuando derretimos un pedacito de plástico o cuando prendemos una velita, esa cera que está en estado sólido pasa y se convierte a estado líquido. Pero cuando ya no está con el calor, vuelve y se vuelve estado sólido. Entonces, cuando pasamos algo de un sólido a un líquido, se llama fusión. ¿Listo? Si tenemos algo líquido y le ponemos mucho calor, por eso están las rayitas, las flechitas arriba, ¿cómo se vuelve? Muy bien, se vuelve gaseoso. Así como cuando calentamos agua, ponemos agua en una olla en el fogón y la dejamos rato. ¿Qué pasa? Esa agua se seca y se convirtió en vapor. Listo, súper bien. Eso se llama vaporización. Cuando pasamos algo de líquido a gaseoso. Ahora vamos a ver, si tenemos algo aquí gaseoso y le ponemos frío, como lo que pasa con las nubes, que miren, todo el día, en todos los países, en toda parte, el sol calienta la tierra, ¿cierto? Y va evaporando una buena cantidad de agua. Esa cantidad de agua que se evapora sube hasta el cielo y cuando llega a las nubes se va acumulando todo ese vapor. Cuando las nubes tienen una temperatura pues ya demasiado fría, entonces llueve. Por eso pues es que llueve, porque el agua se ha evaporado, entonces llueve la misma agua que estaba en la tierra, como un ciclo. ¿Listo? A ese proceso, cuando de llover, de bajar la temperatura para que un gas se convierta en un líquido, se llama condensación. ¿Listo? Ahora, si tenemos esa agua que ya cayó, pero le bajamos demasiado la temperatura y se vuelve sólida, entonces se llama solidificación. Lo que yo les decía, eso le pasó a mi yogur. Yo lo metí a la nevera, al congelador, bajó demasiado la temperatura y hubo una solidificación. Es así entonces como la temperatura afecta los cambios de estado de la materia. Volvamos a repasar. Si pasamos del sólido al líquido, se llama fusión. Si pasamos del líquido al gaseoso,
se llama vaporización. Si pasamos del gaseoso, bajando la temperatura, pasa al líquido, se llama condensación. Si pasamos del líquido bajando la temperatura al sólido, se llama solidificación. Entonces tenemos dos formas de que la temperatura afecte. Si subimos la temperatura y si bajamos la temperatura. Entonces habrá posibilidad de que algo pase directamente del estado gaseoso, al estado sólido. ¿Será que directamente puede pasar? No, muy bien, no puede pasar, porque tiene que pasar por ese cambio de temperatura para que pueda pasar a otro estado de la materia. Entonces, no podríamos tener algo que pase directamente del gaseoso al sólido o del sólido al gaseoso directamente. Tienen que pasar primero por el líquido. ¿Listo, mis amores? Hasta ahí estamos claros. Hemos visto entonces cómo la temperatura, mucha temperatura o poca temperatura, afecta en los cambios de estado de la materia. Yo les decía ahorita que no solamente los cambios de estado se dan en el agua, se dan con muchos otros materiales, pero para que unos u otros materiales cambien de estado tienen que haber temperaturas muy altas para esa cosa. Por ejemplo, yo aquí tengo mi pocillo y si yo pongo este pocillo en el fogón, seguramente no se va a volver líquido, ¿cierto que no? Tendría de pronto que tener una temperatura demasiado alta para que eso se derrita. Por ejemplo, como las joyas. Si yo tengo este anillito que tengo aquí y lo pongo de pronto con el calorcito de una candela, no se va a derretir. Pero si lo pongo a una temperatura demasiado alta, se va a volver un material líquido, ¿cierto? Asimismo, si yo quiero congelar algo, entonces lo paso por una temperatura muy bajita, como la de la nevera. Nuestra temperatura, sí, del día, del clima, normalmente es como 24, 25 grados, más o menos, la temperatura de nuestro ambiente aquí en la ciudad de Medellín. Y nuestra nevera está más o menos a 4 grados. Entonces, miren que la diferencia de 20 a 4 es mucha. Entonces, como la temperatura baja mucho en el congelador, por eso las cosas se congelan, porque es diferente esa temperatura. Entonces, miren que para que cambie de un estado a otro, se necesita subir la temperatura o bajar la temperatura. ¿Listo? Entonces, estamos claros con la clase de hoy. Hoy aprendimos entonces que para que los estados de la materia cambien de uno a otro, necesitan cambios de temperatura, temperatura muy alta o temperatura muy baja. Todas las cosas no se derriten con el calor y todas las cosas no se congelan. Por ejemplo, ustedes meten un termo con agua a la nevera, ¿cierto? ¿Qué se congeló? ¿El termo o el agua? Muy bien, se congeló el agua, el termo no, porque el termo ya estaba en estado sólido. Entonces, lo que se congela es lo que está en estado líquido. Por eso nosotros, como nuestro cuerpo tiene mucha agua y está conformado en mucha parte por agua, si nosotros nos vamos para el nevado, por ejemplo, sin chaqueta, sin buenos abrigos, nosotros nos vamos a congelar porque nuestro cuerpo está hecho de muchísima agua. Entonces, por eso, podríamos nosotros congelarnos en un nevado. ¿Listo? Porque tenemos mucha parte líquida. Entonces, hasta aquí, muchachos, la clase de hoy. Aprendimos entonces que esos cambios de estado de la materia se dan porque hay cambios en la temperatura muy altos o muy bajitos. Después de ver el video, entonces les voy a dejar un ejercicio para que practiquemos de la página de Colombia Aprende. Pues ahí se los voy a dejar el enlace, no es sino que den clic ahí mismo en la plataforma y vayan a desarrollarlo. De esta actividad no me tienen que mandar evidencia, porque esta semana empezamos el proceso, entonces les estoy explicando.
Entonces, solamente vamos a practicar ahí. Es un jueguito pues muy entretenido, yo sé que les va a gustar. Pueden practicar ahí lo que vimos hoy en clase, que son esos cambios de estado y cómo esa temperatura afecta a esos cambios de estado. Listo, mis amores, nos vemos la otra semana. Ah, una cosita, la otra semana vamos a tener una clase en Zoom. Vamos a hacer un ejercicio con esos cambios de estado y lo vamos a tener en Zoom. Para el fin de semana, más o menos, les voy a estar montando en la plataforma qué materiales necesitamos para que desarrollemos esa experiencia práctica en Zoom. ¿Listo? Un abrazo, mis amores, los quiero mucho. Feliz día, chao.